Las concentraciones de gases de efecto invernadero se encuentran en su nivel más elevado en 2 millones de años. El aumento de la temperatura es solo el principio de una historia caótica por el impacto sobre los ecosistemas. La Tierra está interconectada con todos sus espacios y en este sentido, los cambios de una zona pueden influir en todas las demás. Las consecuencias de la crisis climática incluyen sequías intensas, escasez de agua, incendios de alta conmoción, aumento del nivel del mar, inundaciones, deshielo de los polos, tormentas catastróficas y disminución de la biodiversidad. Este escenario también impulsa la migración de miles de personas que se ven afectados con todos estos fenómenos. Los desplazamientos humanos, ya sean por catástrofes naturales o por la degradación medioambiental, son algunas de las consecuencias de la emergencia climática. Una realidad cada vez más latente y que cada vez es más difícil de prevenir, pero sin embargo esto hace que también sean muchas regiones las que están buscando soluciones. Algunas de las consecuencias de la emergencia climática se ve en la situación de una realidad donde la presión demográfica también es una de las consecuencias, a pesar también de que a la pobreza o incluso la explotación de los recursos naturales están dando lugar a esta situación. Este hecho está haciendo que sean muchas las personas que están perdiendo sus hogares y que se vean forzadas a migrar a otras regiones. Hoy en Entre Fronteras analizamos las consecuencias de la emergencia climática en las migraciones. La crisis climática puede afectar la capacidad de cultivar alimentos, la vivienda, la seguridad y el trabajo. Algunas de las personas ya son vulnerables a los impactos climáticos, como las que viven en pequeñas naciones insulares y otros países en desarrollo. Condiciones como el aumento del nivel del mar y la intrusión de agua salada han avanzado hasta el punto de que comunidades enteras han tenido que reubicarse y las prolongadas sequías están creando un riesgo de hambruna. Se prevé que en el futuro aumente el número de refugiados climáticos. Cada año es mayor el número de personas que se ven obligadas a huir por estos motivos. El ACNUR ha determinado que en la última década se han provocado más de 21 millones de nuevos desplazamientos por motivos relacionados con el cambio climático. Sin duda, las migraciones climáticas se van a incrementar. Estamos viendo cómo cada año es mayor el número de personas que migran por estos motivos y recientemente el Banco Mundial ha sacado unos datos que reflejan que en el 2050 habrá 140 millones de personas desplazadas internamente. Ahora mismo estamos viendo cómo la mayoría de las migraciones climáticas se quedan dentro de los países, es decir, las personas que se ven obligadas a migrar por estos motivos se convierten en desplazados internos, no pueden atravesar fronteras. Son diversas las medidas que ahora mismo se deben adoptar por parte de la comunidad internacional y por estados como España. Es urgente frenar el calentamiento global, también es urgente que se adopten medidas de protección para aquellas personas que se ven ahora mismo afectadas por estos motivos, que se ven obligadas a migrar. Se podría llegar a entender que en algunos casos el cambio climático puede producir un impacto grave y severo en derechos tan importantes como el derecho a la alimentación, a la salud, y que entonces estaríamos en un caso encuadrable en Ginebra y a esa persona se le podría otorgar protección. Desde el siglo XIX, las actividades humanas han sido el principal motor del cambio climático, debido principalmente a la quema de combustibles como el carbón, el petróleo y el gas. Las emisiones que impactan el clima proceden de todas las partes del mundo y afectan a todos. Pero los países hegemónicos generan mucho más que el resto de las naciones.
Los 100 países que menos emiten generan un poco más del 3% de las emisiones totales. Los 10 países con mayores emisiones aportan el 68%. Si actuamos juntos, la transformación de las energías renovables puede ser el proyecto de paz del siglo XXI. Cada país, ciudad y ciudadano, cada institución financiera, empresa y organización de la sociedad civil tiene un papel que desempeñar. Pero sobre todo es hora de que los dirigentes, tanto públicos como privados, dejen de hablar de las renovables como un proyecto lejano de futuro. Porque sin renovables no puede haber futuro. Como deja claro el informe de hoy, es hora de poner en marcha la transición a las energías renovables antes de que sea demasiado tarde. Las naciones en vías de desarrollo presentan mucho más problemas para hacer frente a las crisis relacionadas con el clima. En el caso de Somalia, un país ubicado en el Cuerno de África que ha sido víctima por casi 40 años de una grave sequía que ha diezmado los cultivos y el ganado y ha obligado a 1,7 millones de personas a abandonar sus hogares en busca de agua y comida. Apoyo internacional masivo ante las dificultades humanitarias a las que se enfrenta el país. Apoyo humanitario masivo en relación con la creación de una capacidad de seguridad en Somalia. Y apoyo humanitario masivo en la estabilización y el desarrollo del país. Somalia contribuye en un 0,003% a las emisiones que causan el cambio climático. Aunque Somalia prácticamente no contribuye al cambio climático, los somalíes se encuentran entre las mayores víctimas. Se calcula que el elevado estrés hídrico de África afecta a unas 250 millones de personas y se prevé que para el año 2030 podría llegar a afectar hasta 700 millones. Además, es poco probable que 4 de cada 5 naciones africanas dispongan de recursos hídricos gestionados de forma sostenible a finales de la década actual. En 30 minutos el agua subía. Después empecé a correr a donde no había agua, arriba. El agua subió a mi cuarto y el techo se fue. Luego las paredes se cayeron. Por otro lado, la mayoría de los países en desarrollo con problemas climáticos están en zonas tropicales de América Latina y Asia, especialmente expuestas a fenómenos extremos como huracanes o ciclones. Además, América Latina se proyecta como una de las regiones del mundo donde los efectos e impactos de la crisis climática, como las olas de calor, la disminución del rendimiento de los cultivos, los incendios forestales, el agotamiento de los arrecifes de coral y los eventos extremos del nivel del mar serán más intensos. Podríamos pensar que el 10% de la población del Perú estaría siendo afectada de manera directa o indirecta por el cambio climático. Recuerde que los agricultores, al no tener fuentes de agua, pues obviamente tendrán que buscar alternativas para poder subsistir. Y cuando venimos acá es como empezar de la nada, porque tenemos que comprar nuestras cosas de nuevo, la cama, tenemos que comprar los roperos, tenemos que comprar los servicios, porque todo se lleva el agua. En realidad allá es mejor. ¿Por qué mejor? Porque ya teníamos todas las condiciones como el servicio básico, teníamos una escuela cercana, teníamos una salud cercana, teníamos ahí nuestro cultivo cercano, teníamos todo, digamos, a la mano. Y en cambio aquí donde estamos ahorita, pues ya tenemos más de 4 años y seguimos pues a la intemperie, ¿no? Aquí dormimos cerca de 4 personas. Como le digo, está hecho de triple y aquí es donde siempre dormimos, ¿no? Bueno, es arena,
hay piedras, a veces podemos encontrar animales por aquí, que bueno, siempre tenemos cuidado porque siempre hay un peligro, ¿no? Puede ver un alacrán, una serpiente, y no. En Brasil se sufre fenómenos extremos frecuentes y los científicos no descartan que esté vinculado con los efectos de la crisis climática. El pasado mes de febrero, el litoral norte del estado brasileño de Sao Paulo fue uno de los más afectados por una tormenta. En 24 horas cayeron más de 600 milésimas de un metro de lluvia, más del doble de lo esperado para el mes, lo que provocó deslizamientos de tierra que arrasaron al menos unas 50 casas de este destino playero. Según el Centro de Monitoreo y Alertas de Desastres Naturales, 9,5 millones de personas viven en áreas de riesgo por deslizamiento o inundación en el país. Estábamos acostados, escuchamos un ruido y cuando me levanté había piedras tirándolo todo abajo. Las casas ya se habían caído. Fue correr y ayudar a los otros. Ni siquiera sé cómo expresar lo que siento. Es duro, es duro. Nos refugiamos todos en el salón. Mi marido dijo, no podemos quedarnos aquí porque moriremos si nos quedamos aquí. Salió afuera, miró. Fue el momento de correr hacia el lado de la casa de mi hija, que está en el mismo patio que la nuestra, y vino la otra avalancha. Fue como una película de terror. Y entonces vimos cómo nuestra casa se alejaba, y la casa de mi sobrino. Seguro que estaban durmiendo los tres, y hasta ahora no tenemos noticias. No sé. En el contexto de la crisis climática, la migración se considera con más frecuencia un fracaso de la adaptación. Sin embargo, la migración puede ser una importante respuesta de adaptación para quienes se enfrentan a cambios ambientales o desastres. Ante esta situación, las naciones deberían optar por políticas de ajuste y movilidad humana basadas en los derechos fundamentales y bien gestionadas podrían brindar una oportunidad para impulsar la resiliencia y aumentar el desarrollo, reduciendo al mismo tiempo el riesgo de futuros desplazamientos. En la segunda mitad del siglo podríamos enfrentarnos a una gran crisis migratoria debido al cambio climático. Dependerá, y eso es muy importante, dependerá de las políticas climáticas que se están aplicando y desarrollando hoy. Así que no es demasiado tarde. No soy alarmista, no soy totalmente negativo. Podemos detener el cambio climático, podemos salir de esta crisis. Si esto no ocurre, la migración climática podría convertirse en un problema. La crisis climática se ha considerado el mayor riesgo para la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible y de bajo impacto en los ecosistemas. Cada vez está más demostrado que la crisis climática se ha convertido en otro impulsor de la migración, tanto interna como a través de las fronteras internacionales. Los movimientos migratorios por causas medioambientales se dan principalmente cuando existe un peligro dentro de la ecología, pero también un riesgo para la vida humana. Las consecuencias de esta emergencia climática tienen que ver con el agotamiento de los recursos naturales, pero también con la degradación medioambiental, así como esa presión demográfica. Todo esto es una combinación que da lugar a que sean muchas personas las que tengan que salir de sus hogares de forma forzosa. Principalmente, hasta el momento, los lugares más afectados son el sur y el este de Asia, así como el Pacífico, pero también Asia Central y Europa. Estados Unidos también es uno de los puntos más relevantes por los incendios. La crisis climática
es una amenaza real que afecta a todo el globo terráqueo. También amenaza a la fauna del Ártico. Desde hace siglos, los nenets, originarios de Siberia, recorren con sus renos el norte de Rusia, pero el cambio climático podría suponer el fin de su estilo de vida nómada. A las familias no les quedaba otra opción. No tenían modo de continuar su trayecto. Esta situación constituye una gran amenaza para su forma de vida. Los nenets son un pueblo nómada de pastores que se desplaza cada temporada con sus rebaños de renos domesticados. Los nenets cubren distancias agotadoras a través del Ártico ruso. Incluso pequeños cambios climáticos pueden tener un efecto dramático en su entorno. El calentamiento global significa un cambio para la forma de vida tradicional de esta comunidad. Antes, en la región de Krasnoyarsk, había más de 1 millón de renos. Pero los últimos censos apuntan a que solo quedan de 300.000 a 400.000. Esto nos ha hecho prestarle una especial atención al proceso. ¿Qué está pasando con nuestros renos? Los nenets han migrado por tierras siberianas durante miles de años, soportando las intromisiones coloniales, la guerra civil, la colectivización forzada y en la actualidad la explotación petrolera desmedida y la crisis climática. Los pastores nenets siempre se han trasladado con sus renos estacionalmente y han viajado por ancestrales rutas migratorias. Durante el invierno, cuando las temperaturas pueden bajar hasta los 50 grados bajo cero, la mayoría de los nenets ponen a los renos a pastar en el musgo y los líquenes de los bosques del sur o taigá. En los meses de verano, cuando el sol de medianoche convierte a la oscurana en día, dejan detrás el alerce y los sauces para migrar hacia el norte. Para cuando cruzan las aguas heladas del río Ob y llegan a la tundra sin árboles en las orillas del mar de Kara, es posible que hayan recorrido hasta 1000 kilómetros de distancia. En la actualidad, la ruta migratoria de los nenets se está viendo afectada por la infraestructura asociada a la extracción de recursos. Los renos tienen dificultades para cruzar las carreteras y dicen que la contaminación amenaza la calidad de los pastos. Para los nenets que aún son nómadas, sus tierras y rebaños siguen siendo de vital importancia para su identidad colectiva. El Ártico está cambiando rápidamente. A medida que las temperaturas suben y el permafrost de la tundra se descongela, libera a la atmósfera dióxido de carbono y metano, gases de efecto invernadero. Así que para nosotros es muy sencillo explicar por qué estamos tan alarmados por el calentamiento global. Debido a este calentamiento global, estamos siendo testigos de la degradación y la destrucción de nuestro permafrost. El derretimiento de los permafrost ha provocado que se sequen algunos de los lagos de agua dulce de la tundra, lo que llevará a un descenso en el suministro de pesca de los nenets. Para sobrevivir como pueblo, los nenets necesitan acceso sin obstrucciones a sus pastos y un entorno sin desechos industriales. A medida que el hielo marino alrededor de la península también se derrite, el océano va quedando abierto al tráfico marítimo. Estos pasos en el Ártico son potenciales vías de acceso para el comercio entre Asia, Europa y Norteamérica. En 2011, un navío petrolero se convirtió en el barco más grande en navegar a través del Paso del Noreste.
No hay más que fijarse en el verano que acabamos de pasar, y esto, de nuevo, va más allá de los países vulnerables. El calor extremo, los incendios, las inundaciones, las sequías, y ya sea en Europa, en América del Norte, en China, las consecuencias, las realidades del cambio climático y su impacto se hacen sentir. Los nenets de Siberia han migrado por sus tierras durante miles de años, pero su modo de vida está ahora amenazado por la explotación petrolera y la crisis climática. Este hecho se debe particularmente a que cada año se liberan en la atmósfera miles de millones de toneladas de CO2 como resultado de la producción de carbón, petróleo y gas. Los fenómenos migratorios también se intensifican ante este suceso. Es necesario que la comunidad mundial aplique políticas que reviertan en gran medida la crisis climática. El desplazamiento de las personas por el cambio climático necesita de una legislación jurídica que se escapa de las migraciones. Esta situación donde todo el mundo se ve involucrado por el cambio climático tiene que previar también de soluciones y de acciones concretas para mitigarlo. Acciones que se ven referenciadas dentro de las migraciones, ya que previamente y como base la migración y el desplazamiento humano es un derecho fundamental de toda la humanidad. Naciones Unidas ya dijo que si miramos en el mapa, todo el mundo se ve involucrado y enfrentado a una migración por cambio climático en la actualidad. Hasta aquí nuestro programa de hoy. Como saben, pueden seguirnos a través de las redes sociales y les invitamos a que sigan en sintonía con el canal, porque nosotras volveremos a vernos aquí en un nuevo programa de Entre Fronteras.